Te damos la bienvenida al podcast Reto Unifrance Posgrado, un espacio donde te ayudamos a formar el perfil profesional que tanto buscas. Comenzamos. Bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro podcast Red Unifrance Posgrado. Hoy nos acompaña el doctor Darcos Sánchez Bacarreza. Doctor Sánchez es médico de la Universidad Mayor de San Andrés, anestesiólogo del Hospital de Clínicas. Es un programa de neuroanestesia del Hospital Clínic de Barcelona. Actualmente es presidente por segunda gestión de la Sociedad Paceña de Anestesiología. Es jefe de servicio de anestesiología del Hospital Arcoíris. Entre sus últimos estudios también realizó un diplomado en educación superior basado en competencias y un diplomado de ultrasonografía torácica. Doctor Sánchez, bienvenido. Muchas gracias, Emilio. La verdad es que es muy agradable visitarlos acá, en un lugar que considero mi segundo hogar, gracias a los convenios y las cosas que hemos realizado juntos. Doctor Sánchez, ¿cómo estamos en el tema de anestesiología en Bolivia? Escuchamos muchas cosas del exterior y tratarse y viajar al exterior para recibir mejor tratamiento médico. ¿Cómo estamos en Bolivia? Bueno, en realidad la formación académica de nuestros anestesiólogos es muy buena. Tenemos muchos colegas que hacen subespecialidades en el extranjero. Tenemos subespecialistas en anestesia pediátrica, en anestesia torácica, en dolor. Y la verdad es que profesionalmente estamos creciendo mucho. Lo único que nos mantiene un poco relegados es el sistema de salud en sí, por la falta de recursos y tecnologías adecuadas, ¿no? Pero la capacidad es increíble, ¿no? El anestesiólogo boliviano es muy valorado en el extranjero, ¿no? Aquí podríamos hacer muchas más cosas si tuviéramos un poquito más de recursos, ¿no? ¿Cuánto ha afectado la pandemia en la formación de los estudiantes? Porque también escuchamos que han habido 2 años, 2 promociones, 4 promociones, si tomamos semestralmente, que han sido bastante limitadas en su educación, porque se han cortado prácticamente la educación en esos años. ¿Cómo han salido y cómo estamos acortando esa brecha de educación? Bueno, es una pregunta muy interesante y recién estamos empezando a ver los efectos de la pandemia y de la educación en línea, ¿no? Si bien tiene muchas ventajas y hemos tratado de sobrellevar la educación a través del Zoom y otras plataformas, para la medicina es muy importante la práctica clínica con paciente. En el aspecto de anestesiología, afectó mucho porque las cirugías programadas bajaron demasiado y para las cirugías de emergencia solamente entraba el anestesiólogo tratante o máximo un residente. Por lo tanto, la práctica se vio muy diezmada, ¿no? Bastante. Sin embargo, ahora viene otra etapa, ¿no? Y compensar esos errores va a ser un poco complicado, ¿no? A ser sinceros. Yo creo que esto tiene que ser un aprendizaje para enfocarnos un poco más en pregrado, para prepararlos para el futuro y tratar de evitar mucho el uso del paciente, ¿no? Hay otros recursos que vamos a hablar más adelante con los que podemos sopesar estas falencias, ¿no? Pero actualmente sí se nota la diferencia en los internos y en los alumnos de quinto año y en los residentes de primer año. Se nota mucho la falta de acceso al paciente en esos tiempos. ¿Cómo la tecnología puede reducir esa brecha, hacer la práctica más cotidiana, más seguida? Ujú. Bueno, es una pregunta muy interesante. Ahora, en el resto del mundo, hace muchos años ya se ha incursionado con la simulación del paciente, ¿no? Además de tener equipos súper avanzados, se puede simular pacientes con actores, se puede simular pacientes con docentes, y hay otros recursos como la simulación de mediana, baja y alta fidelidad. Actualmente mi sociedad está incursionando con la fidelidad la simulación de alta fidelidad. Tenemos un equipo que se llama Apollo CAE, que es nuestro equipo estrella, que básicamente, para dar una idea a los oyentes, es un simulador de alta fidelidad, como dije, que emula situaciones clínicas tales como convulsiones, tiene pupilas que reaccionan a la luz, tiene todos los ruidos cardíacos necesarios para escucharlos, ruidos respiratorios, habla, ¿no? Entonces puedes hacerle funciones, cosas invasivas, no invasivas, y los docentes podemos recurrir a esto para simular casos clínicos y someter al alumno al estrés
y a la realidad que tuviera con un paciente real, ¿no? Sin tener que usar al paciente que es peligroso y molestoso, ¿no? Porque muchos internos van, le escuchan el corazón y a veces es un poco molesto y el paciente está enfermo. Y además con este tema de bioseguridad es mucho más seguro. Y los docentes podemos guiar al estudiante en base a eso, a dirigirlo a que cumpla ciertas competencias que nosotros necesitamos. Cosa que cuando el alumno se tope con el paciente, simplemente repite el proceso y aprenda de su experiencia, ¿no? Que es un aprendizaje reflexivo basado en la experiencia, que no es lo mismo que un docente te explique en el aula. Y tampoco lo puedes emular también en un paciente real en el momento del acto, por ejemplo, porque pues estás estresado, no puedes violar la intimidad del paciente y obviamente tienes una responsabilidad mucho mayor, ¿no? Es bien molestoso, por ejemplo, en mi área, ponerle una venoclisis y pincharlo muchas veces al paciente es hasta inhumano, ¿no? En cambio, con los simuladores podemos sacarnos ese paso y sacar la mayor experiencia del alumno y el mayor aprendizaje y hacerle repetir el procedimiento las veces necesarias hasta que adquiere esa competencia. Dentro de la formación médica, la actualización es imprescindible y más con las nuevas tecnologías. ¿Cuántos de nuestros anestesiólogos en Bolivia están realmente actualizados? Vamos a decir en un porcentaje. ¿Están realmente todos como manda la ética médica? En realidad, cada sociedad es diferente. Nosotros, gracias a Dios, voy a decir esto, nos debemos a un ente superior que es el CLASA, es la Confederación Latinoamericana de Anestesia. Entonces, tenemos que cumplir ciertas reuniones gremiales en las cuales se hacen temas de actualización constante, ¿no? Además, el CLASA te obliga también a certificarte pasando clases con ellos, ¿no? Y es una cosa revolucionaria. Antes no teníamos esta chance. Ahora, gracias a la virtualidad también, que es una belleza, tenemos sesiones clínicas con docentes extranjeros que antes solo los leíamos en libros. Entonces, te podría decir que sí, estamos bastante actualizados, pero sí, otra vez, tenemos la limitación de no poder adquirir algunos equipos, ¿no? Que en realidad es algo que ojalá el sistema de salud entienda y podamos dar ese salto profesional que necesitamos. ¿Qué hace a una persona como el doctor Sánchez querer compartir su conocimiento y su experiencia? Pues yo creo que es una cuestión de empatía, ¿no? Cualquier persona que guarda sus conocimientos para sí es ignorante. Además, Darko Sánchez se pone en la cabeza de que puedo estar caminando en la calle cualquier rato, me atropellan y me llevan a un hospital y me va a atender uno de mis alumnos, ¿verdad? O a mi mamá o a alguien de mi familia. Entonces es bien importante darles a los estudiantes todo el conocimiento que tengas de manera irrestricta, incluso las mañas para que cuando necesites de ellos te atiendan de manera adecuada. Además, no hay crecimiento personal sin el crecimiento de la sociedad, ¿no? En realidad, hay que hacer mejor este país y con la envidia y la avaricia no se puede, ¿no? Hay que compartir todo lo que se puede, al menos los conocimientos. ¿Qué opina la esposa del doctor Sánchez cuando tiene que salir a las 3 de la mañana? Que aquí las cirugías y las emergencias se den en cualquier momento. ¿Qué opina? ¿Cómo lo apoya? Bueno, mi esposa es médico, ¿no? Ella es infectóloga, pediatra. Entonces, nos pasa a los dos. Yo salgo, ella sale, entonces nos comprendemos. Lo toma de manera adecuada, ¿no? Pero sí, las familias de los médicos siempre son las más sacrificadas, ¿no? Desde estudiante, las mamás son las que más sufren. En realidad, el título de médico deberían darles a las mamás y a los papás, en realidad no a nosotros, ¿no? Pero es un sacrificio y es complicado para mucha gente entender que te debes a otras personas y que tienes que dejar lo que tengas que dejar para ir a atender, ¿no? Gracias a Dios, mi esposa está en lo mismo, así que nos entendemos bien. Agradecerles a todos los médicos. Realmente la pandemia nos había enseñado que existían los médicos, y cuán importantes era toda el área de salud. Ojalá que pasada la pandemia no nos olvidemos de aquello y siempre reconozcamos los médicos que son maestros, profesores. Doctor Sánchez, ¿tiene algún libro que le haya marcado? Sí, bueno, a mí me encanta leer, leo muchísimo.
Me gusta mucho la literatura histórica. En diferentes etapas de mi vida he tenido libros que me han marcado, pero actualmente, en el momento en el que estoy, me gusta mucho Invicto de Marcos Vázquez. Es un libro que habla mucho sobre el estoicismo, que es una tendencia filosófica que estoy adoptando ya hace un tiempo, que más que una filosofía es un estilo de vida que nos enseña un poquito a valorar lo que tenemos, a entender a la gente, es decir, hay cosas que no vamos a cambiar jamás y hay cosas que sí podemos cambiar y en las que tenemos que concentrar toda nuestra energía. También nos enseña mucho del desapego y del aprecio a la gente y a las personas, ¿no? Y es una filosofía que mucha gente la adopta, mucha gente exitosa, ¿no? Y bueno, yo a todos los que están escuchando les recomiendo leer un poquito, inmiscuirse en eso y mejorar tu estilo de vida, ¿no? Muchas veces cuando vives sin un norte, pues te pierdes de muchas cosas, ¿no? Entonces los invito a leer Invicto de Marcos Vázquez. ¿Y alguna película? De películas, yo igual soy medio cinéfilo, amo Quentin Tarantino, me gusta Tim Burton, me gusta mucho el cine independiente, creo que no podría mencionar ninguna película en especial. Me gustan mucho las películas basadas en libros históricos también, ¿no? Que sin que pierda mucho la esencia. Me gusta mucho Tolkien, me gusta El Señor de los Anillos, no me gusta Harry Potter. Y bueno, es básicamente eso. El doctor Darko Sánchez Bacarreza, médico de la Universidad Mayor de San Andrés, anestesiólogo del Hospital de Clínicas, en un programa en neuroanestesia del Hospital Clínic de Barcelona. Es presidente de la Sociedad Paceña de Anestesiología por 2 gestiones. Es jefe del servicio de anestesiología del Hospital Arcoíris. Entre sus últimos estudios, realizó un diplomado en educación superior basado en competencias y un diplomado de ultrasonografía torácica. Muchas gracias por su tiempo y haber compartido estos minutos con nosotros. No, muchas gracias y esperamos trabajar juntos. Hay muchos proyectos por hacer y es útil mencionar la participación de la Unifrance con las sociedades científicas y la apertura al posgrado, ¿no? Porque es como que las universidades se deslindan un poco de la formación de los especialistas. Y una parte importante de mantenernos actualizados es tener la oportunidad de tener unidades de posgrado que te den una oferta para seguir creciendo. Muchas gracias, Emilio. Con ustedes nos reencontramos en el siguiente episodio de nuestro podcast Red Unifrance Posgrado. Gracias por escucharnos. Te esperamos en el próximo episodio para seguir hablando de los temas más influyentes en conocimiento. Red Unifrance Posgrado recuerda a sus oyentes que nuestros invitados son libres de expresarse como ellos deseen. Estas ideas, opiniones y comentarios no representan la postura que tenemos en Unifrance Posgrado.